Nos encontramos con el doctor Mario Teodoro Ramírez Cobian del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Doctor, dígame, en la internet, el diario El Economista en su momento dio la noticia del fallecimiento de Luis Villoro y para subrayar al personaje hizo uso de un fragmento de un ensayo escrito por usted sobre el concepto de ideología a lo largo de la trayectoria filosófica de tan apreciado pensador mexicano. ¿Cuál fue su relación con don Luis Villoro? Bien, muchas gracias por la entrevista. Bueno, en los últimos años logramos tener una amistad muy cercana. Era una persona muy generosa, muy atenta, muy amable, muy del estilo antiguo, digamos, ¿no? El señor murió de 91 años y desde hace unos 10, 15 años empezamos a tener una relación, sobre todo institucional. Él apoyó muchos proyectos de la Comunidad de Filosofía de Morelia, la revista Devenires, la creación del Instituto de Investigaciones Filosóficas, nuestro programa de doctorado. Fue una fortuna que hayamos encontrado esa relación con él y a la vez yo me puse a estudiar su pensamiento, aunque en realidad pues desde estudiante de licenciatura, yo seguía sus textos. Tiene algunos textos muy buenos para iniciarse uno en la filosofía, lo leía desde entonces, pero ya en los 90 empecé a estudiar su obra de forma sistemática y aprovechar la oportunidad del trato personal con él, pues para hablar sobre su pensamiento. Él era muy modesto, nunca le gustaba. Yo tenía que presionarlo un poco para que habláramos de su obra. Él me decía, póngase a estudiar otras cosas, deje lo mío, ¿no? Lo suyo es muy importante, es patrimonio de la filosofía mexicana. Y bueno, alcancé a escribir, he escrito 2 libros, uno que se llama La razón del otro, publicado por la UNAM, y otro más reciente que se llama Humanismo para una nueva época, que incluye varios trabajos, entre esos el ensayo sobre el concepto de ideología, que fue un asunto que él trató mucho. Ideología como pensamiento irreflexivo, infundado, lo contrario del pensamiento racional filosófico, y la idea es que Villoro siempre luchó críticamente por liberarnos de la ideología y llevarnos hacia un pensamiento emancipado, libre, crítico, de base filosófica. ¿Qué les dice a sus alumnos sobre la relación de la filosofía y la vida cotidiana? Bueno, Villoro es un ejemplo de esta relación, no solamente por los compromisos políticos, por su interés por la situación del país, tanto un interés teórico como un interés práctico, reflejado en distintos momentos de su vida personal a lo largo de sus 90 años, que mostraron ese compromiso con la democracia, con el problema indígena. Una solidaridad muy profunda tenía él con las comunidades indígenas de México. Y bueno, se los he dicho a los alumnos, ellos han dado cursos yo, y de hecho tengo varios tesistas, varios jóvenes investigadores de licenciatura, de maestría, de doctorado, que han hecho tesis sobre el pensamiento de Villoro, ¿no? Y bueno, la idea, ¿qué les diría? Villoro es un paradigma de lo que es ser un buen filósofo en México. ¿Usted cómo y cuándo decidió dedicarse a la labor filosófica? Bueno, terminando la preparatoria, me empecé a interesar por la filosofía, en aquellos tiempos que era muy fuerte la presencia del marxismo, pues también por el pensamiento marxista, aunque siempre tuve la fortuna de acercarme críticamente al marxismo y nunca me afectó como doctrina, como pensamiento cerrado, ¿no? Y bueno, siendo estudiante del Colegio de San Nicolás, se fundó la Escuela de Filosofía y cuando era solamente un pequeño salón, estuvo allí en el segundo patio del Colegio de San Nicolás, la primera generación, pues conocí a los compañeros, conocí al director y pues me empecé a interesar por la filosofía. Esta fue la cuestión personal. Y pues de base, pues yo creo que un interés por el pensamiento, un gusto por el pensamiento que desde entonces empecé a forjar, ¿no? Aun cuando usted ha dicho que es un lector insaciable de cualquier cosa que diga filosofía, un tema recurrente en su quehacer profesional es la filosofía de la cultura. ¿Por qué es así? Bueno, esta idea de la filosofía de la cultura nació hace 20 años, más de 20 años,
allá por principios de los 90s, porque a fines de los 80s incluso, empezaba a pensarse el tema de la cultura a raíz de la crisis pues de muchos paradigmas modernos, el positivismo, el cientificismo, el mismo marxismo, que tenían una concepción finalmente despectiva acerca del problema cultural y de la diversidad cultural. En particular, nosotros en la Escuela de Filosofía éramos una comunidad muy pequeña, muy cerrada, y queríamos abrirnos a que más gente de otras áreas del conocimiento se acercara a nosotros, y entonces creamos el programa de maestría en Filosofía y la Cultura con ese propósito, con el de promover la interdisciplinariedad, el diálogo de la filosofía con otras ciencias, con otras profesiones. Recibimos entonces estudiantes egresados de otras carreras, y eso fue el interés de la filosofía y la cultura. Por una parte, volver a pensar nuestra realidad concreta, la realidad mexicana desde la filosofía, que ya se había intentado por otros pensadores en el siglo XX, desde José Vasconcelos y Antonio Caso y luego Samuel Ramos, retomar esa tradición de filósofos mexicanos interesados por la realidad mexicana y por la cultura mexicana. Fue también un reencuentro con la tradición filosófica de México, con la filosofía que se hace en México, creyendo que, bueno, no podemos hacer filosofía nada más en el aire o pensando en Europa como si fuéramos europeos. Sí nos interesa la filosofía europea, pero nos interesa ver cómo aterrizarla en México, cómo se ha pensado desde México filosóficamente. Bien, doctor. Y sobre la filosofía de la ciencia, ¿cuál es la actualidad que se percibe? Bueno, la filosofía de la ciencia fue muy importante en el siglo XX, incluso desde el siglo XIX, porque había que hacer toda una defensa del pensamiento científico frente al pensamiento oscurantista, religioso de la antigüedad, ¿no? Tradicionalista. Pero yo creo que hubo un exceso de valoración y de interés por la ciencia que implicó descuidar otros aspectos de la cultura y de la realidad humana, como el aspecto moral, el aspecto político, etc. Yo creo que la filosofía de la ciencia sigue siendo muy importante, es la manera en que la filosofía se vincula con el resto de los saberes, pero ya no tiene la predominancia total que tenía hace unos 30, 40 años, ¿no? La divulgación del conocimiento se advierte en usted como una acción constante a través del periodismo y las conferencias. Desde una perspectiva general, ¿qué falta o pudiera ser prescindible en nuestro medio michoacano? Bueno, yo creo que tenemos recursos, tenemos capacidad, voluntad, gusto, nos falta más sistema, más organización, también más credibilidad de la sociedad, de las instituciones, pero bueno, afortunadamente en este caso de este Congreso, 17 Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México, logramos captar el interés de las autoridades, tanto del Estado como de la universidad, sobre la importancia de este evento, que no es solamente una cuestión académica, de filósofos profesionales, sino que aquí se hablan de cosas que pueden tener interés e impacto en la sociedad, y más en una sociedad como la nuestra, en una situación tan difícil, conflictiva, problemática, etcétera, pero que bueno, somos parte de esta sociedad y mostramos claramente con nuestro trabajo que Michoacán es muchas cosas y que tiene potencia, tiene capacidad intelectual, como tiene capacidad artística, como tiene capacidad cultural, y la verdad yo creo que esta es la base de la solución de nuestros problemas, que estos sujetos sociales, estos sujetos de cultura, que lo sabemos que los hay en el Estado, adquiramos más relevancia dentro del contexto sociocultural y que ya no sea todo cuestiones sobre información sobre delincuencia, narcotráfico, renuncia de funcionarios o encarcelamiento de funcionarios. Desde su perspectiva, ¿cuál es la relación que guardan las humanidades, en este caso la filosofía y las ciencias duras? En los últimos años se ha replanteado también, hubo también en el siglo XX una oposición entre filosofía, entre humanidades y ciencias duras, física, matemáticas, que se consideraban las científicas en un sentido fuerte, verdadero, etcétera. Pero ha habido mucha crítica a ese modelo cientificista, al positivismo, ha habido toda una revaloración, por ejemplo, del lenguaje como un medio del conocimiento, ¿verdad? Sin lenguaje no habría conocimiento, y el lenguaje es un producto histórico-cultural de la actividad humana. El lenguaje no es ciencia, el lenguaje es creatividad humana,
¿verdad? Trabajo colectivo, y el lenguaje media toda nuestra visión del mundo, nuestra comprensión de la realidad. Y un científico, bueno, pues podrá tener muchos datos y mucha matemática, pero si no sabe hablar, si no sabe comunicarse lo mínimo, pues no va a tener ninguna trascendencia su actividad, su conocimiento. Entonces, varias corrientes de la filosofía han insistido en esto, y afortunadamente ha habido un cambio en la propia campo de la epistemología, que se ha vuelto menos cerrada y más abierto a todos los aspectos humanos, éticos, lingüísticos, culturales, hasta el aspecto estético. La imaginación es parte del conocimiento científico, porque el científico tiene que elaborar esquemas, tiene que hacer dibujos, ilustrar teorías, y bueno, también hay todo un elemento estético en la actividad científica, también la imaginación, ¿no? La creatividad para encontrar las hipótesis, las posibles respuestas a un problema que no se sabe bien cuál puede ser. Esos son componentes no estrictamente metódicos, racionales, como se acostumbra a pensar siempre, ¿no? Entonces el pensamiento científico se ha abierto a las humanidades, y las humanidades sí han aceptado que es necesario, pues, objetividad, rigor. No es necesario ser un positivista así de hechos y datos, pero sí se requiere también rigor dentro del conocimiento humanístico, ¿no? Entonces hay un acercamiento entre estas dos vías que van en oposición. Hay ciertas ya cruzamientos entre ambas, ¿no? ¿Cuáles son las actividades principales que realiza el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana que usted dirige? Bueno, pues tenemos, el instituto es joven, ya no es tan joven, pero tenemos un grupo pequeño de investigadores. Estamos pensando, buscando la manera de hacerlo crecer. Muchas actividades se realizan en conjunto con la Facultad de Filosofía, que es la fuente de donde surge el instituto, como un proyecto, pues, de aprovechar los recursos que hay para la investigación, que luego no llegan a las facultades, sino que llegan a los institutos. Y nosotros teníamos haciendo investigación desde hace 30 años, un trabajo de investigación muy fuerte, ya reconocido a nivel nacional y regional, por lo menos, si no mundial, sí, en Latinoamérica. En España, etcétera. Hay un conocimiento del trabajo que hemos venido haciendo, y lo que sigue, pues, es seguir reforzando, trabajamos en nuestras líneas de investigación, nuestras publicaciones y eventos como este que hemos organizado ahora, ¿no? De las actividades que usted ha realizado y realiza, ¿cuáles destaca y qué persigue con ellas? Bueno, pues yo te he tratado, me ha gustado, me ha colocado en esa situación mi trayectoria profesional, pues en la de tratar de moverme en todos los campos de la actividad académica, la investigación, que nunca he abandonado, la docencia, que he abandonado un poquito los últimos años, pero tengo ganas de retomarla porque es muy motivadora siempre la docencia, el contacto con los jóvenes, las publicaciones, el trabajo de gestión, el trabajo organizativo, de construir proyectos institucionales, ampliar nuestra relación con la comunidad filosófica nacional, que la hemos logrado bastante en los últimos años y con este evento, y también con la comunidad filosófica internacional. Entonces, pues, buscar esa integración, mostrar el valor de la filosofía para la vida humana, para la vida social, para la vida cultural, que es el valor del pensamiento crítico, que no es pura negación, sino que también conlleva afirmación del diálogo, del sentido, de la comprensión, del entendimiento, etcétera, ¿no? ¿Desea agregar algo más, doctor? Pues agradecerles a ustedes y a todos los medios que han estado atentos a este evento, a la Universidad Michoacana por el apoyo que hemos tenido para el Congreso y para la comunidad filosófica en general en la universidad, y al gobierno del estado por el apoyo que nos dieron también para tener este espacio del centro de convenciones para la realización de nuestro congreso. Una pregunta más, doctor. ¿Qué opina usted sobre las revistas electrónicas? Actualmente la Coordinación de la Investigación Científica edita una revista que es meramente electrónica, que es leída en varios países. ¿Qué consejo, qué mensaje podría enviarles a todos los lectores, a los jóvenes principalmente? Yo creo que es el futuro, ¿no?, del conocimiento.
y del agenciarse información son los medios electrónicos, son muy útiles, son rápidos, funcionales. Ahora, hay ciertamente un descontrol, una diversidad de cosas en Internet que después no es fácil ubicar qué es válido y qué no es válido. Entonces, pero creo que es cuestión de irnos acostumbrando, de ir aprendiendo también ciertos tips para encontrar lo que es bueno y lo que no. Y también que las propias revistas pues logren una seriedad, una formalidad, ciertos criterios, ciertos códigos que a uno le permitan ubicar qué tan buena es esa X publicación o no. Muchas cobran. La revista Devenires de la Comunidad de Filosofía está en línea, es gratis y se imprime también. Tiene las dos modalidades y es accesible, no se cobra nada, puede acceder a ella en la página de Filosofía, quien guste. Yo creo que vamos a ir corrigiendo, vamos a ir aprendiendo, son medios que todavía son totalmente novedosos, ¿verdad? Todas las nuevas tecnologías que tenemos, pero vamos a ir aprendiendo. Ahorita incluso hay ciertos límites en los evaluadores a nivel nacional respecto a revistas electrónicas, pero yo creo que tenemos que ir para allá, es parte de la democratización también del conocimiento y del crecimiento y mejora de nuestra sociedad.